Y ya hemos platicado, van pisando el acelerador, traen prisa en Cámara de Diputados, primero en el Senado primero, después en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque quieren sacar las leyes secundarias, las leyes que reglamentan la reforma al Poder Judicial y van a contrarreloj. Francisco Burgoa, qué gusto escucharte, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, buenas tardes. El gusto es siempre mío también comentar contigo, Manuel, con tu audiencia. Gracias, como siempre, pues es mucho lo que tendrían que leer primero, ya después analizar, pensar, debatir, pero es poco el tiempo que tienen o el tiempo que se han dado y quieren sacar esto rápido. Cómo ves las cosas, Francisco? Las veo terribles. Es lamentable que Morena insista en estar legislando sin analizar, sin deliberar, ya no digo con la oposición, sino al menos internamente. Un ejemplo, hoy Ricardo Monreal comentó que están estudiando una contradicción que ellos crearon en la Constitución, porque con la reforma al Poder Judicial de la Federación se dice que el presidente o presidenta del Senado va a ser quien obtenga el mayor número de votos. Eso es lo que dice la reforma que ellos aprobaron. Sin embargo, se les olvidó modificar el artículo 97 que dice que el presidente del Senado va a ser electo de entre sus pares con una duración de 4 años. Entonces, se le hizo la mención a Ricardo Monreal y él dijo que sí, que hay un grupo de estudios analizando el cómo van a resolver, es decir, van a reformar la reforma al Poder Judicial. Y Bueno, esto qué es cosa. una muestra, Manuel, de cómo legislaron siguiendo el dicho de don Porfirio Muñoz Ledo, o sea, vaya manera de legislar, porque es de verdad increíble que si hay muchos temas que estar todavía analizando en cuanto a su contenido para el tema de la implementación de la reforma constitucional, ahora con todo esto que viene de estas leyes que pues una deliberación realmente no va a haber, sino va a haber un fast track, una vía rápida para tenerlas publicadas a más tardar el 15 de octubre, porque el 16 es cuando el Senado sí o sí quiere expedir una convocatoria, pero esa convocatoria tiene que tener, por ejemplo, el Senado el listado de todos los cargos que hay en el Poder Judicial de magistrados y de jueces federales. Pero como en este momento el Consejo de la Judicatura no le ha entregado al Senado, con una reforma a esta ley secundaria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que se tiene previsto es que diga que si el Senado no recibe esta información, él va a emitir la convocatoria con la información que haya pública, que sea pública disponible, lo que puede implicar que haya una manipulación respecto de la información que diga el Senado con la que cuenta. Es decir, por donde se le quiera ver, Manuel, no hay forma de cómo defender esta reforma y sobre todo por las prisas que no quieren hacer un análisis serio en cuanto a su contenido. Qué bárbaro. Entonces van a reformar lo que acaban de reformar, lo Así que es. recién modificaron de la Constitución, le van a meter mano. Estas leyes secundarias, pues son, a final de cuentas, el eje. Hay muchos que estaban esperanzados, muchas también, a que se suavizara el contenido de la reforma en las leyes reglamentarias, Francisco. Tú que les echaste ya un ojo, ¿se suaviza o van por lo que van derecho y sin mayor obstáculo? Mira, las voces que decían que a lo mejor iban a suavizarse toda esta implementación de la reforma al Poder Judicial con las leyes secundarias, o sea, no hay forma de suavizar algo que está totalmente duro desde la Constitución, o sea, no hay forma. Simplemente van creando otra serie de problemas en términos de su implementación, como esto que comentaba, de que si la Constitución dice el órgano de administración judicial, entre paréntesis hoy el Consejo de la Judicatura Federal, es quien tiene que proporcionar la información, punto. Pero ahora en la legislación secundaria dice, y si no la entrega, entonces que sea la información que se disponga de forma pública. Ahora, por otra parte, por ejemplo, en el tema del financiamiento, se dice que se prohíbe el financiamiento público y privado. Sin embargo, va a haber un tope de gastos, que esos gastos van a ser privados o van a ser solamente personales, por una parte. Por la otra, se prohíbe, como lo dice en la reforma constitucional, que no va a haber posibilidad de que los partidos políticos ni los servidores públicos intervengan. Me parece muy bien que no intervengan, pero Manuel, ¿y cuál es la sanción en caso de que partidos políticos
intervengan, o los servidores públicos, no lo dice. O sea, cosas tan elementales como imponer sanciones quienes violen la propia ley. Pero como dicen, quien hace la ley, hace la trampa. Y pareciera que todo va encaminado precisamente a eso. Otro punto, Manuel, la conformación de los comités de evaluación de cada poder. Esos comités integrados por 5 personas con reconocida actividad jurídica, entiéndase lo que se quiere entender por eso, resulta que ellos van a tener el gran poder de ser el primer filtro para decidir quiénes son los que van a ser enviados como una propuesta de lista a los titulares de los poderes o a los poderes públicos. Y esos comités de evaluación tienen que estar integrados a más tardar el 31 de octubre de este mes. Es decir, ahí esos integrantes de cada uno de estos comités de evaluación, el poder que van a tener va a ser fundamental y hay que ponerles mucho ojo porque precisamente de ellos prácticamente se va a tener el filtrado principal, que son los que van a meter a la tómbola en su fase final. Esto con independencia de que el próximo sábado, ya dijo el presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, que va a haber una tómbola para definir quiénes van a ser los cargos que son los que van a ser sujetos precisamente a elección popular. ¿Qué cosa? Y lo dice también, lo dijo hace unos minutos, posterior al encuentro que sostuvo en privado con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Celebro que se sienten por lo menos a la mesa a dialogar y dejen de insultar, sobre todo desde el legislativo, a quienes son juzgadores. Todavía hoy, eso dice la Constitución, todavía hoy tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación autónoma e independiente. Dice Fernández Noroña, nosotros no vamos a dar un paso atrás, no vamos a conceder, no vamos a ceder un centímetro en el terreno de la elección de jueces, magistrados y ministros. Se pueden sumar o se pueden quedar marginados los integrantes del Poder Judicial. Es decir, tienen los votos, tienen el manejo del reloj y de los tiempos y van derecho y el que se atraviese, pues se lo llevan de corbata, Francisco. Pero lo más lamentable de todo esto, Manuel, es la pregunta: ¿en dónde tenemos o cuál es la situación de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho? ¿Por qué lo digo? Porque desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo en su mayoría están ignorando las resoluciones del Poder Judicial, las suspensiones de los jueces de amparo. Y si están ignorando lo que proviene de otro poder o las descalificaciones que desde la Corte, con esto que comentábamos la semana pasada, Manuel, de que es una consulta trámite, no están decidiendo absolutamente nada y ya están diciendo que hay un golpe de Estado desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, ¿en dónde? Cuando lo que tenemos es más un golpe de Estado técnico desde el Ejecutivo y el Legislativo que están ignorando totalmente esas resoluciones provenientes de los jueces de amparo. Eso me parece muy grave y es propio de una crisis constitucional. Si no tenemos una crisis constitucional ahorita, digamos, muy en su fase más grave, la tenemos hoy. Indudablemente lo será más grave en la medida que sigamos avanzando y si la Corte, como comentaba Manuel, si la Corte llegara a declarar la invalidez de esta reforma y desde el Legislativo y el Ejecutivo simplemente la ignoran, entonces ya para qué tenemos un Poder Judicial, una Suprema Corte. Ahí es una crisis constitucional con todas sus letras y en negritas. Pues sí, sigue este juego de vencidas y parece que para allá vamos. Francisco, qué gusto escucharte, gracias como siempre.